Muy bienvenidos. En el capítulo de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Ilan Rosenberg. Ilan es fundador de ArcoMedLab. Probablemente habrán escuchado esta startup que el año 2022 ganó el premio a la mejor startup de Chile. Su emprendimiento es increíble. Se dedica a la industria médica, genera implantes craneales y maxilofaciales innovadores fabricados con tecnología 3D. Él podrá explicarnos mejor lo que significa esto y podrá traducirnos su lenguaje a un lenguaje común. Ilan, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias, Alonso, por la invitación. Un honor y un placer poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo en ArcoMedLab. Ilan, lo que he podido estudiar de su emprendimiento me ha sorprendido un montón. Me encantaría que nos pudierais traducir qué significa implantes craneales y maxilofaciales fabricados con tecnología 3D. Y que me contarais cómo empezaron, en qué etapa van y cómo planean proyectarse aquí al futuro. Bueno, buenísimo. Es una larga historia, así que vamos a intentar hacerlo lo más entretenido posible. Yo emprendí en el 2013 en un laboratorio dental en el cual nos dedicábamos a la fabricación de piezas dentales a través de impresión 3D. Yo tuve la fortuna de irme a especializar a Italia. Estuve viviendo en Florencia, de hecho, entre el 2011 y el 2013, donde tuve la fortuna de poder conocer muy de cerca cuando recién se hablaba de impresión 3D aplicado a la salud. Y bueno, con mi cofundador en aquel momento, el doctor Marcos Gármeta, y ya llevamos algunos años en la industria del laboratorio dental, nos dimos cuenta que teníamos toda la tecnología y los conocimientos para poder abordar otro tipo de problemas de salud que fueran o que estuvieran fuera de la cavidad oral. Y dado que sabíamos y teníamos mucho contacto con distintas especialidades dentro del mundo maxilofacial, nos dimos cuenta que habían miles de pacientes en Chile que sufrían por distintos tipos de malformaciones craneales o faciales. Cuando hablamos de malformaciones craneales o faciales, nos referimos, por ejemplo, a un paciente infantil que nació con una malformación y que tiene una secuela llamada craneosinostosis que van a hacer con una deformación craneofacial importante, lo que lo va a hacer ver lamentablemente de una forma muy poco humana. Y son pacientes que sufren mucho. Imagínate tú como un paciente así cuando crezca, primero todo el proceso del colegio, el bullying, lo que implica la familia sufriendo, ¿verdad? Y dicho todo eso, vamos a entrar en detalle después de cada cosa. Pacientes que hayan sufrido algún tipo de trauma, accidente, que hayan perdido parte del hueso de su cabeza, de su rostro, muchas veces no se puede recuperar este hueso. Sobre todo en accidentes de alto trauma, donde los segmentos, lesionados, por decirlo así, son muy grandes, es muy difícil volver a hacer una reconstrucción con los huesos propios del paciente. Y también podemos mencionar, por ejemplo, pacientes que hayan sufrido algún tipo de aneurisma cerebral hemorrágico, es decir, un derrame cerebral, el cual la técnica actual es hacer una resección, una craneotomía, es decir, retirar segmento importante del cráneo para que la sangre, ¿verdad? El sangramiento que genera el cerebro por dentro pueda salir y no generar presión sobre el mismo cerebro y así no generar eventualmente un daño neurológico o efectos secundarios para siempre, ¿ya? Entonces, y también tenemos por ahí, esto suena un poco loco, pero es cierto, muchos pacientes que se acercan a nosotros para hacer implantes con efectos estéticos. Pacientes transgéneros, hombres que quieren feminizar su rostro o mujeres que quieren masculinizar sus facciones faciales, ¿verdad? Entonces acá el hecho de poder manejar este tipo de tecnologías en la medicina nos abre puertas y alternativas para poder tratar distintos tipos de patologías, tanto psicológicas como físicas, ¿verdad? Uh-huh. O sea que en Florencia conociste, o sea, te desarrollaste en el mundo de la maxilofacial, de la tecnología, y fuiste evolucionando a partir de ahí hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como ArcoMedLab. Soy técnico protesista de formación, como bien dices, tuve la fortuna de irme a especializar a Florencia, a uno de los mejores laboratorios dentales de Italia en su momento, donde por supuesto tuve la posibilidad de desarrollarme profesionalmente hablando y donde principalmente me concentré, me enfoqué en lograr las tecnologías de impresión 3D que se estaban recién empezando a ocupar en aquel momento, el 2010, son casi ya 15 años, en el mundo de la salud, ¿verdad? Fue algo que me atrajo muchísimo y siempre supe, creo que una de las grandes virtudes que tengo es que soy muy visionario y siempre supe que esa tecnología iba a poder impactar en la vida de personas el día de mañana en distintas índoles.
no solamente en el mundo dental. Es así como entonces, después de haberme desarrollado como protesista dental, me fui subespecializando y me transformé haciendo cursos de especialización, desarrollo propio, etcétera, en un técnico protesista reconstructivo a nivel craneofacial. Y de hecho, hoy en día ya estamos desarrollando implantes de huesos para otras partes del cuerpo también. Es decir, acá ya no hay límites. ¿Y cómo conociste a tu socio? Tengo entendido que partieron los dos con Marcos Escarmeta, también sí. El doctor, ¿de qué área de especialización es? ¿Cómo se conocieron? Una historia muy simpática porque lo conocí en Italia. Cuando yo vivía en Florencia, un amigo en común me avisó que él iba a estar de vacaciones con su familia, así que nos juntamos ahí a carretear, lo pasamos muy bien, nos cagamos la risa, hubo mucha química. Y él me dijo, el día de mañana si decides volver a Chile y armar un proyecto en relación a lo que estás haciendo, avísame. Pasaron los años, volví en el 2013, lo llamé, llegamos a Puerto y nos embarcamos juntos en este maravilloso viaje que, bueno, nunca nos imaginamos que comenzando en ese camino claro. Íbamos a terminar después en uno bastante distinto. ¿Y él te lo propuso porque tú ya habías demostrado las ganas de crear algo propio? Él sabía que yo tenía la intención el día de mañana de traer un laboratorio dental que trabajara en estas altas tecnologías dentales aplicando impresión 3D y él, me lo preguntaste recién, es dentista, él es protesista maxilofacial, rehabilitador oral, entonces él es el potencial cliente que un laboratorio dental tiene, por lo que había claramente un interés de ser por un lado socio y por el otro lado cliente. Claro. Y bueno, así es como comenzó todo en el 2013, en el 2013 fundamos Arcodent Chile. Trajimos la franquicia de la marca italiana que se llamaba Arcodent Italia y que de hecho hoy en día no existe ni Arcodent Italia ni Arcodent Chile, las vueltas de la vida. ¿Y cerraron allá de los headquarters? ¿Se acabó la compañía? En Italia los socios eran 4 italianos extraordinarios, técnicos, digamos, de nivel internacional, lo mejor de lo mejor. Se pelearon, cada uno se fue por su lado, la empresa se deshizo. Y bueno, nosotros en el 2017-18 comenzamos con ArcoMedLab dentro, o sea, mejor dicho, paralelo a Arcodent. Creamos un holding que se llama Arcosystem y este Arcosystem tenía estas dos empresas, estas dos áreas. Una Arcodent enfocado en la parte dental, otro ArcoMedLab enfocado en la parte médica. Pero fue tal el impacto que generamos, y más rato lo vamos a poder ir desarrollando la idea, en la parte médica, es que finalmente decidimos cerrar el laboratorio dental. Arcodent cerró el año pasado, 2022. Ah, mira. ¿Y quién te asesora a ti? Porque de la formación profesional que tienes tú a la formación de negocios, me imagino que hay un salto importante en entender el modelo de negocio que tenéis que armar, cuáles son tus potenciales clientes, qué modelo estratégico comercial tenéis que implementar o a qué tipo de profesionales tenéis que ir contratando. ¿Quién te va guiando un poco en ese camino de montar una empresa y transformarla eventualmente en una compañía que sea escalable y que esté hoy en día donde está ArcoMedLab? Buena pregunta, y también de ahí sale el mismo concepto de ser un emprendedor, ¿verdad? Que comenzó desarrollando tecnología y con una pasión y un fin particular, tener que convertirme en un empresario, ¿verdad? Es una pregunta extraordinaria. En el 2020, dado la gran pandemia que todo el mundo sufrió, incluido nosotros y sobre todo todas las empresas que nos dedicamos al área de la salud, donde los pabellones quirúrgicos de todos los hospitales de Chile y clínicas privadas también, por instrucción del gobierno, fueron inhabilitadas para cirugías electivas. Nos vimos en una situación muy compleja porque tuvimos que parar la operación y habíamos nacido hace 2 años, estábamos en nuestro peak, estábamos llegando ya al punto en el que nuestra tecnología estaba dando el resultado que estábamos desarrollando, buscando ya hace un par de años, y al momento de empezar a salir al mercado, que de hecho es un gran desafío en una biotech salir al mercado tan pronto, sí. Y que ahora ese tema para más adelante, tuvimos que salir a levantar plata, tuvimos que hacer un levantamiento capital, y es ahí donde nos conectó la vida con un grupo de inversionistas ángeles, los cuales ellos entraron bajo el concepto Smart Money, es decir, ellos invirtieron plata en la compañía y al mismo tiempo invirtieron trabajo, asesoría, actuaron como advisors, como mentores, armamos un directorio, y de ahí te diría yo que fue el punto en el cual de ser yo, Ilan, el CEO y el emprendedor de una empresa que partí trabajando con mis propias manos, me empecé a preparar y a transformar, con por supuesto la ayuda de ellos, en un empresario de una empresa que empezó a demostrar un potencial
digamos, de impactar en la vida de no solamente los pacientes que sufrían todas las cosas que estamos conversando en Chile, sino que de Latinoamérica y eventualmente del mundo entero. Y cuando llegaste a esa ronda de financiamiento, que me imagino que fue la primera ronda oficial con inversionistas externos, digamos, ¿cómo te planteaste la propiedad de la empresa? ¿Diseñaste alguna estrategia para poder entregar una parte de equity a cambio de un monto de dinero? ¿Pudiste evaluar la empresa? ¿Te asesoraste con alguien que sabía? ¿Cómo fue esa primera ronda, ese primer enfrentamiento a un levantamiento de capital? Buena pregunta, sí. Bueno, esta fue una ronda de levantamiento de capital con inversionistas ángeles. Yo siempre le digo mis ángeles. Mis ángeles siempre tuvo una relación muy genuina y la idea era ayudarnos. Por lo que entre todos teníamos idea de cuánto podía costar una empresa, la empresa, comparándose con empresas que podían estar en estados similares en otras partes del mundo, ¿verdad? Con el potencial de impactar en el mercado inicialmente de Chile, cuánto era ese mercado, etc. Y bueno, definimos digamos, un porcentaje, cuánto valía la empresa, y diluimos lo que obviamente correspondía en base a lo que se pactó en su inversión, que fue por un lado el dinero cash, una inyección de capital importante, y al mismo tiempo el trabajo, el mentoreo, el ser advisors y el acompañarnos durante un proceso hasta el día de hoy, de hecho, con el que trabajamos codo a codo. Y de hecho, el actual country manager que asumió este rol desde que me fui yo a Miami a vivir a principios de este año, es uno de los socios ángeles. Entonces se han generado vínculos muy bonitos porque finalmente con algunos de ellos tuve la oportunidad de que nos desarrolláramos juntos en el proceso. Claro. Entonces se generó una complicidad muy bonita. Y después también con alguno de ellos, te lo voy a contar más adelante, participamos, hicimos el programa de aceleración de Ganesha Lab juntos también. Entonces ya ellos no solamente actúan como socios ángeles, sino que son parte de la operación y sienten esto como de ellos también, y eso ha sido muy gratificante para todos nosotros, porque de haber estado en una situación tan adversa en plena pandemia, el poder estar donde estamos hoy en día, el haber adjudicado el premio a la mejor startup del año el año pasado, el haber adjudicado el Corfo Consolida y Expande, el haber ganado el programa de aceleración de Ganesha Lab, que es la aceleradora biotech más importante en Latinoamérica, y coronarnos como la mejor startup latinoamericana. Bueno, ¿verdad? No hay coincidencia, y hay todo un hilo conductor que viene dando la razón a todo el trabajo que hemos venido haciendo el último tiempo, y que finalmente nos permite estar donde estamos, con nuestros headquarters en Miami. Hoy en día Arcomed Lab es una empresa americana. Terminamos de hacer el flip el año pasado. Chile queda como una subsidiaria que fabrica implantes para Latinoamérica. Los headquarters están en Miami, y en Miami estamos pronto a construir un segundo laboratorio, el que nos va a permitir fabricar implantes para todo Norteamérica, por decirlo de alguna forma. Ahí nombraste conceptos fundamentales para un emprendedor que está aprendiendo sobre el mundo startup, sobre los diferentes conceptos que se utilizan: hacer un flip, una ronda de levantamiento de capital, inversionistas ángeles. Me gustaría tratar de aclarar algunos conceptos, que tú nos contaras cómo se vive, cómo se aprende en este proceso del viaje del emprendedor que quiere montar una startup, cuando tú evalúas una compañía, ¿cierto? Que ya no es una idea, sino que ya está funcionando, ya tiene un equipo, tiene un líder, tiene un horizonte más o menos claro de lo que quiere realizar. Tú me decías que le buscabas ejemplos en mercados ya quizás más desarrollados, donde podías encontrar elementos para poder pensar en qué podía transformarse tu empresa, ¿cierto? Y veías cuánto valía esa compañía. Me imagino que algunas de ellas estaban listadas en bolsa, o cómo lograste encontrar el valor para poder decir, bueno, nosotros queremos convertirnos en eso, entonces vamos a proyectar un valor más cercano a ese mundo. ¿Cómo es ese proceso de...? Wow, bueno, son hartas preguntas en una, y por ende hartas respuestas. Primero, ningún emprendedor nace sabiendo. Eso hay que saberlo y no hay que tenerle miedo, porque si tú me hablabas de flip, de inversionistas ángeles y de todo lo que acabamos de hablar hace 5 años atrás, yo no te hubiese sabido responder absolutamente nada. Y eso es lo lindo, porque al final uno también comienza a hacer una carrera paralela, no solamente en tu startup, en tu emprendimiento y en tu rol, en este caso como fundador y CEO, sino que también el empezar a profesionalizarte en este mundo startup, que es como estudiar una carrera paralela. Sí. Y donde de Ganesha Lab debo decir que fueron mis principales mentores. Primero mis socios ángeles, ¿verdad? Mis inversionistas ángeles, y finalmente de Ganesha Lab con su tremendo equipo profesional internacional,
me han ayudado a, digamos, formarme profesionalmente y poder estar, ¿verdad?, donde estamos y poder tener conversaciones de distinta índole y negociar eventualmente con potenciales fondos, VC, todo lo que viene. Me fui un poco de la pregunta porque bueno, con respecto a siempre en el mundo startup y sobre todo en biotech, que es un mundo bastante complejo de cuantificar en términos de valorización. Y acá hay un tema súper complejo, sobre todo en países como Chile, que se conoce poco. Generalmente un potencial inversionista lo que le interesa saber es cuánto tú vas a vender de acá a 5 años más. El mundo biotech es probable que tú en los próximos 10 años no vendas nada. El mundo biotech desarrolla, está en la industria pharma, medical device, food tech. Hay un sinfín de cosas que no necesariamente te van a llevar a una venta cercana. Sin embargo, y esto es un consejo, un llamado a todos los family office, a todos los fondos que invierten en biotech, lo que ellos tienen que también considerar no solamente eso, sino que también la capacidad de propiedad intelectual. ¿Cuán posible es que esta biotech haga un éxito en los próximos años antes de salir al mercado? Y de hecho, en el mundo de los medical devices, esto es mucho más probable que pase a que tú llegues a 5 años más a cumplir lo que lamentablemente tienes que de alguna forma igual mostrar. O sea, estamos pensando en desarrollar una estructura de intangibles que incluso antes de la primera venta ya alguien te quiera comprar por la propiedad intelectual que has desarrollado. Absolutamente, y eso es lo que tú sales a medir con otras startups que estén en una industria similar y en un estado similar. De hecho, no conozco ninguna startup como la nuestra que ya haya salido al mercado. Conocemos solamente una startup que nos sirvió, por ejemplo, para valorizarnos en estas últimas rondas. Esta es una startup de Baltimore, que está liderada por neurocirujanos de Harvard y de Hopkins, una startup extraordinaria. Tienen una propuesta increíble, pero están operando bajo el modo stealth. Ellos están absolutamente en silencio, solamente creando, validando en fases preclínicas, van a patentar y van a intentar ir por un FDA o por una certificación de alguna regulación sanitaria. No han pensado en salir al mercado y lo más probable es que llegue un big player de la industria y los compre antes de que lo hagan. Entonces, el llamado a los inversionistas de este mundo es que no solamente se enfoquen en ventas, porque es ahí donde se pierden. Y he visto muchos fondos que han perdido oportunidades extraordinarias con startups extraordinarias porque solamente han considerado, que no digo que esté mal, pero es uno de tantos factores. Y es por eso que el mundo biotech tiene un instrumento de valorización que va en cuántos papers científicos hablan de lo que haces, cuán validado está tu producto, cuántas personas, si en el caso de que tu solución ya llegó a algún ser humano, cuántas personas han podido beneficiar de esa solución, de hace cuánto tiempo. Te fijas, hay una serie de cosas que van demostrando que efectivamente la startup tiene valor, pero no por lo que va a vender en un par de años más, sino que por lo que está logrando. Claro. Y por el problema, esto es súper importante, por el problema que va a ir a resolver en algún momento, cómo va a impactar en la salud del mundo en un cierto o en un determinado tiempo. En este viaje de levantamiento de capital, ¿te tocó enfrentarte a ese tipo de inversionista que no entendía muy bien que el valor de tu empresa iba más allá de la venta? ¿Tuviste que negociar con ellos o decepcionarte muchas veces de eso? ¿O cómo te enfrentaste a presentar tu idea, a tener que asignarle un valor y que la gente no entendiera que el valor no estaba en la venta necesariamente, sino que en lo intangible? Absolutamente, y esto es un verdugo que nos persigue a todos los founders de Startup Biotech, y de hecho lo converso constantemente con varios que están en las grandes ligas, varios que están en camino a, y sí, la respuesta es sí. Primero, somos chilenos, venimos de Chile, por lo que lo más lógico es que habiendo hecho carrera en Chile, habiendo impactado la vida de casi 400 o 500 chilenos, principalmente en el sistema de salud público, es donde me conocen y es donde voy a comenzar a hacer mi fundraising, ¿verdad? Independiente de que vaya a Estados Unidos, primero parto en Chile. De hecho, así fue mi historia. Y evidentemente que en Chile, al no ser un país exportador o fabricante de biotech, me ha costado mucho que los potenciales inversionistas, los distintos fondos entiendan lo que hacemos y que le vean o encuentren el valor. Todos encuentran impresionante lo que estamos haciendo. Todos quedan anonadados, pero no logran ver el punto clave que los decida a ellos ser parte para hacer un buen negocio.
Y eso es muy complejo y creo que es un tema de cultura y creo que esto se va a ir resolviendo con el tiempo porque Chile se está transformando en un polo de desarrollo biotech importantísimo a nivel latinoamericano. Los primeros quizás hemos sufrido un poco más, pero otros referentes, ¿verdad?, que han hecho grandes cosas como Notco, etcétera, obviamente que están haciendo este cambio de mentalidad y no tengo duda que de acá a algunos años más muchos family office en Chile, muchos fondos, muchos VC chilenos van a tener esta capacidad de poder cuantificar el valor de una startup biotech no solamente por cuánto va a vender en el futuro. A mí me ha ido bien y me ha ido mal. Por supuesto que hemos estado en conversaciones con muchos fondos, family office, etcétera, VC durante mucho tiempo, con mucho interés. Unos llegan a puerto, los otros no, se pierden, no logran hacerse la idea completa del concepto. Y bueno, y principalmente nuestro proyecto es un proyecto que debo decir que es muy complejo porque a diferencia del 95%, el 90% de las startups biotech, el que tú dices que tú fabricas partes del cuerpo humano que van a ir adentro del cuerpo, porque también están las startups, ¿verdad? Hay varias que de hecho admiro muchísimo y que hacen un excelente aporte a la salud de Chile en este caso, que hacen prótesis para la mano, para el pie, maravilloso, pero el desafío de fabricar algo que está fuera del cuerpo, al desafío de fabricar algo que va a estar dentro de tu cuerpo, no tiene ningún tipo de comparación. Desde el riesgo del paciente, la regulación sanitaria que implica, lo meticuloso que debe ser el proceso de manufactura, la infraestructura que tenemos que tener para poder hacerlo. Tenemos un laboratorio que no existe en ninguna otra parte de Latinoamérica. Eso te quería preguntar, ¿cómo es fabricar en Chile? Si pudierais contarle a la gente que escucha este podcast qué implica montar un laboratorio en Chile, cómo son los costos comparados con otros países, estamos bien posicionados o no, para quienes no conocemos el rubro desde adentro, ¿no? ¿Cómo extraer, me imagino, equipamiento médico de alta calidad, de alta complejidad desde afuera? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, primero es muy caro, es muy costoso y eso justamente ha sido el gran drama, porque dicho todo lo que hemos conversado, el tener más encima capital para poder armar algo en Chile así, que no existe, y que de por sí Chile no es un país bien visto para este tipo de manufactura. Si tú le preguntas a un cirujano de Estados Unidos y le preguntas, le haces como ejemplo, un fabricante de Australia, de Alemania, Canadá, Estados Unidos o Chile, te aseguro que Chile es el último lugar. Entonces, es más encima lo complejo en términos de capital, lo complejo en términos de que acá no existe nada. Tuve que armar todo trayéndolo de distintas partes del mundo. Fue un proceso largo. El más encima después convencer que tú tienes un laboratorio acá en Chile que es capaz de hacer cosas que podría ser la mejor empresa del mundo en Alemania, en Silicon Valley, donde sea, es complejo. Y bueno, parte de eso es justamente poder mostrar lo que se está haciendo, primero a través de las certificaciones. Fuimos la primera startup en Latinoamérica que obtuvo una doble certificación ISO, una ISO 17664, que es la que certifica la posibilidad de esterilizar los implantes para que cumplan con la norma de ser implantados, y la más importante de todas, la ISO 13485, que es la ISO que certifica que tu producto, la manufactura completa de tu producto y tu producto final es apto para ser implantado dentro del cuerpo humano. Dicho todo eso, ha sido muy importante enseñarle a la comunidad médica, a nuestros potenciales clientes, a los neurocirujanos. Primero partimos yendo a los primeros congresos, éramos bien jóvenes con Marco, hace 5, 4 años atrás, veían a 2 cabros chicos saliendo a ofrecer implantes de cráneo como se reían en nuestra cara. Y con el tiempo y con la pasión y trabajando y preocupándonos de todas las cosas, terminamos invitando a todos estos neurocirujanos al laboratorio. Llegaron a un punto en el que no podían entender que en Chile hubiese algo así. ¿Cuánto cuesta traer esos equipamientos? ¿Cuáles son el precio promedio de un equipo que tú traís que es necesario para poder montar tu operación? Mira, más que los productos en sí, yo diría que es el paquete completo, porque una cosa son las impresoras, y que de hecho han sido desarrolladas en gran parte por nosotros. Una cosa es el clean room, o área blanca en español, que es un área que tiene estándares de hecho más altos que el pabellón quirúrgico de más alto nivel de la Clínica Las Condes, la clínica alemana, donde sea, donde las paredes, los pisos, el sistema de ventilación, una esclusa, doble puerta, presión negativa, una cantidad de cosas que no te puedo explicar, tienen que estar funcionando en perfectas condiciones para evitar contaminación cruzada y una serie de cosas. Lo bueno es que nuestra tecnología, el desarrollo de nuestra tecnología nos ha permitido poder desarrollar impresoras
que fabrican implantes que hasta el día de hoy no hay ninguna empresa en el mundo que lo fabrique con impresión 3D como lo hacemos nosotros, con una fórmula propia. Y ahí me voy a conectar un poco a lo que me preguntaste hace un rato sobre la patente. Uh-huh. En Chile patentamos el año pasado la fórmula para fabricar nuestros implantes. Y después de haberlo patentado nos dimos cuenta que estábamos regalando información. Lo bueno fue que la evolución que hemos tenido de aquel momento hasta ahora ha sido realmente exponencial. Por lo que te diría que creo que puede que un 2% de esa fórmula sea parte de la fórmula completa de manufactura actual. Por un lado lo hicimos porque era importante validarnos y quisimos poner la bandera en Chile y recordarle al mundo y a la historia de este país por siempre que fuimos los primeros. Y por otro lado después tuvimos la fortuna de darnos cuenta que teníamos que seguir profesionalizándonos y pudimos hacerlo. Por lo que copien de esa patente a nosotros ya no nos importa. Por lo que decidimos ahora todos los procesos que han venido después mantenerlos como secreto industrial. ¿Cuál es la diferencia entre patentar y tener un secreto industrial? La patente es tangible, puede tener un valor, ¿verdad? En el fondo habla de un proceso o de un producto, pero como bien dijimos recién, se abre, es público. Es decir, una vez que tú presentas una patente, independiente que te la adjudiques o no, ya es información pública. Cuando tú ya eres una empresa importante y tienes patentes independientes que te puedan copiar, vas a poder demandar al que te copie y vas a tener un buen respaldo para poder defenderte. Pero implica un juicio, implica tiempo, implica plata y una lata que quizás nadie quiere tener. Sin embargo, es estratégicamente muy correcto para muchas cosas. Por ejemplo, nosotros patentamos, o mejor dicho, presentamos la patente, está en proceso, aún no ha sido adjudicada, pero es información abierta. Es decir, que aunque lo haga el que lo haga el día de mañana, si se nos adjudica la patente, los vamos a demandar, no tienen cómo hacerlo, es ilegal. Pero si es que no se adjudicara, va a quedar abierto, va a ser una contribución a la ciencia y nadie lo va a poder usar por fines propios. ¿Existe la posibilidad de que alguien que espíe a tu compañía, ¿no? para tratar de competir, tome esa patente, la modifique levemente, genere ciertos elementos distintos que no impliquen una copia exacta? ¿Eso en un juicio se puede perseguir o no? ¿Hasta qué punto tú decides embarcarte en una pelea legal a partir de un competidor que está tratando de replicar lo que tú estás haciendo? Una muy buena pregunta. Eso que dices tú se llama modelo de utilidad. Cuando ya existe una patente y tú propones hacer algo similar, primero tienes que cumplir con ciertas condiciones. Primero tienes que mejorar lo previamente planteado. Segundo, tienes que demostrar que realmente no se basa en un 100% en la patente, porque si no sería robo de propiedad intelectual. Tienes que demostrar varias cosas y varias mejoras frente a lo otro. Y también el modelo de utilidad solamente tiene una cobertura de 10 años, a diferencia de los 20 años que tiene una patente. Sin embargo, y acá quiero traer el ejemplo del primer mecanismo de liberación de fármacos presentado en el mundo por nosotros. Se llama DRS, Droplet Release System, y este es un mecanismo de liberación de fármacos que está integrado dentro de nuestros implantes de cráneo. Nuestros implantes de cráneo, a través de la impresión 3D, y me gustaría más adelante explicar cuáles son las diferencias con la competencia, están hechos de tal forma que somos capaces de imitar desde adentro del implante a la composición y a la estructura del hueso humano, hasta la anatomía externa. Es decir, no solamente se customiza para el paciente, se hace a medida la parte de afuera, el hueso que el paciente perdió la forma, por decirlo así, sino que también cómo se compone por dentro. Y el tener la capacidad de diseñar dentro del implante nos abrió las puertas del mundo y dijimos, si somos capaces de customizar el scaffold, la trabécula ósea dentro de los implantes, podemos diseñar lo que queramos e integrarlo. Y de ahí nace la posibilidad de desarrollar un mecanismo que almacene y que libere fármacos, que sea activado por gravedad para no dejar al paciente conectado con ningún cable fuera de su cabeza, y que una vez que este implante se instale en la cabeza, empiece el suministro del fármaco, del que sea, ahora vamos a hablar más adelante sobre eso, y a través de un mecanismo controlado gota a gota va a suministrar de forma localizada el fármaco. Esta patente se presentó en casi 30 países del mundo, en los países más importantes por continente. En este caso es muy difícil que alguien quiera copiar o hacer algo similar y solicitar un modelo de utilidad, porque es un producto tangible, distinto a la fórmula. Cuando hablamos de fórmulas complejos, porque uno puede cambiar ciertos ingredientes, pero esto es un implante que libera fármaco. Y va a ser muy difícil que otra empresa
quiere hacer un implante que libera fármaco y que no pasa a llevar nuestra patente. Claro. Te fijas, tendría que aplicarlo a otro tipo de implante, tendría que inventar un mecanismo que no funcione por gravedad, y que, es decir... El desafío es mucho más grande. Y por eso es que decidimos esto efectivamente y definitivamente presentar la patente, porque sabemos que esto es algo que nos va a dar un valor empresa, digamos, en relación a nuestra propiedad intelectual muy, muy alto. ¿Cómo te asesoráis en estos temas de decidir qué cosa proteges, qué cosa patentas y liberas información comercialmente, del desarrollo tecnológico también de Arcomet Lab? ¿Hay un equipo detrás que te ayuda? ¿Cómo has llevado ese proceso adelante? Tenemos equipos maravillosos. Tenemos primero un comité comercial compuesto por personas de altísima experiencia, hasta por ahí directores de bancos muy importantes. No voy a mencionar para manejar un poco la privacidad de mejor forma, no pasar a hallar a nadie. Uh-huh. Tenemos un directorio espectacular con personas que están involucrados en el mundo de la ciencia de los últimos 40 años, que son altamente reconocidos en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Contamos con advisors científicos, doctores de primer nivel de Israel, de Chile, ¿verdad? Oncólogos, otorrinos, es decir, tenemos una serie de mentores que nos van ayudando. Bueno, y en este caso puntualmente legal, tenemos obviamente un bufete de abogados con el que trabajamos justamente, especialistas en estos temas de propiedad industrial o secreto industrial, patentamiento, etcétera. Y tenemos una empresa con la que trabajamos y preparamos las patentes. Es decir, a este punto, cuando tú quieres profesionalizar y quieres llegar a competir y hacer, digamos, realmente impactar en la vida de las personas, tienes que apalancar mucho lo que estás haciendo para poder tener a tu lado a las personas adecuadas. O sea, tú necesitas un equipo de primerísimo nivel para poder justamente el día de mañana ser recordado por haber hecho una contribución a la salud del mundo entero. Es súper interesante escucharte y lo inspirador que es y lo desafiante que debe ser personalmente afrontar este camino. ¿Cómo se lleva desde adentro de la parte más familiar el hecho de que seáis emprendedor, que queráis cambiar la forma, impactar a la gente profundamente? ¿Cómo se vive personalmente eso en tu familia, en tu día a día, tus tiempos? ¿Cómo manejáis tu tiempo frente a esto? Esto se lo he escuchado, es una pregunta extraordinaria y es bueno que lo hablemos, porque justamente le va a llegar a todos aquellos emprendedores, ¿verdad? Que ya lo son o que lo piensan ser. Y hay que ser bien sincero en esto. El ser emprendedor es optar por un camino distinto en la vida. Una persona que tiene realmente intenciones de emprender en una startup, que quiere hacerle, en mi caso, un bien al mundo, que quiere sacrificar muchas cosas con ese fin, y valga la redundancia, ese sacrificio implica el no poder asistir a todas las cosas que una persona normal asistiría, el no poder estar con tu familia quizás como quisieras, el no poder estar la cantidad de tiempo con tu señora que quisieras, o con tus hijos. En mi caso no tengo hijos, y ahí creo que en ese sentido la he tenido un poco más fácil, porque el cargo de conciencia, me imagino que de no poder estar con tu hijo producto de tu trabajo, debe ser muy duro. El emprender requiere mucha disciplina, mucha pasión y, lo más importante, perseverancia, porque es un camino absolutamente ingrato, donde el sistema de por sí va a abusar de ti, y tienes que estar dispuesto a que abusen de ti sin ningún argumento real. Y por el contrario, tú por un lado quieres ayudar y aportarle al sistema, y el sistema te da la espalda. Pero bueno, las cosas difíciles son las cosas que más se disfrutan en la vida, y no hay nada fácil, pero sí creo que requiere mucha predisposición y estar claro que este camino es un camino muy crudo y muy oscuro. ¿Y cómo has logrado salir adelante? Me imagino que tu compañera también tiene harto que aportarte ahí en soporte familiar. Me imagino que sin estar solo debe ser muy complejo. ¿Cómo se vive eso? Sí, no, muy buena pregunta. Bueno, por supuesto, primero mi señora, que siempre me ha apoyado mucho y entiende lo importante que es para mí esto. Este es mi sueño. Soy un real apasionado, y no hay día en que no piense cómo voy a poder mejorar la calidad de vida de una persona. Yo te diría que llego a ser obsesivo con el tema.
Y ella siempre está apoyando y obviamente entiende que me hace feliz y que es también por el bien nuestro, ¿verdad? Nuestro futuro y eventualmente para poder dar una vida, digamos, como a nuestros hijos. Mi familia, mis padres, mis suegros. La verdad que mi suegro es un gran emprendedor, así que me he sentido muy identificado siempre con él y he recibido mucho apoyo. Sabe perfecto por lo que paso, entonces es muy distinto conversar con alguien que sabe lo que te tiene que decir a alguien que realmente pasó por lo que pasaste o por lo que estás pasando y que siente lo que estás sintiendo. Eso es súper importante. Y tengo grandes amigos, gracias a Dios, soy un gran afortunado en la vida, a pesar de que muchas veces no salgo con ellos. De hecho, la semana pasada me pasó y ya la próxima semana me voy de viaje. Hasta el día me lo sacan en cara, pero bromeando. Pero siempre están ahí. De hecho, uno de ellos hoy día me mandó un mensaje muy lindo donde me dijo 3 cosas bien al callo. Él también es emprendedor, por lo que sabe perfecto por lo que paso. Y esas son las cosas que al final te recargan, ¿verdad? Y te dicen, vamos, que se puede. Son los que te recuerdan que uno tiene que confiar en sí mismo, ¿verdad? Y que las cosas, a pesar de todo lo difícil que se ven, como te dije recién, con disciplina, con la pasión que esto nos conduce y con la perseverancia, el éxito en algún momento va a llegar. Ilan, ¿cómo ves el ecosistema biotech en Chile? Los otros emprendedores, me imagino que has conversado con varios de ellos, por lo menos los que más han marcado la pauta en sus diferentes industrias. ¿Cómo evaluarías tú el estado en que está Chile? ¿Qué le falta a Chile? Mirándolo quizás hacia afuera, y hacia dónde crees que podríamos transitar eventualmente. Admiro mucho el ecosistema biotech de Chile. He tenido la oportunidad desde que participé en el programa de aceleración de Ganesha Lab, donde uno ya entra a competir, pero competir en buena forma, porque también es convivir, es abrazarte con los founders de las otras startups que están pasando por lo mismo que tú. Tengo con varios de ellos una relación espectacular de amistad profesional, los admiro muchísimo. Creo, lo dije recién, Chile se está convirtiendo en un polo de desarrollo biotech importantísimo y va a ser el polo de desarrollo, o mejor dicho, el país que más biotech va a exportar al mundo entero en los próximos años, que no te quepa duda. Chile tiene biotech importantísimo en todo el abanico de biotech, en todas las verticales, digamos, medtech, robótica, foodtech, un sinfín de cosas que vamos a ir conversando. Muy potente lo que se viene. ¿Qué le falta a Chile? A Chile le falta apoyar a las startups biotech. A Chile le falta entender mejor justamente lo que hablamos recién, cómo poder cuantificar el valor de una startup biotech y cómo ayudarle a llevarla, ¿verdad? O a salir al mundo. Yo creo que cada vez va a ser más, digamos, normal o común escuchar que startups de Chile están saliendo al mundo a impactar en cosas que son realmente fundamentales. Acá en Chile, yo te digo, yo ya yo no me acuerdo de todas, pero hay una cantidad de startups que son realmente admirables, de todo, desde laboratorios, todo. A mí me encanta, yo vibro con este tema y admiro muchos, de hecho, muchos de ellos han sido en algún momento mentores míos. Yo creo que eso es lo que más falta, fíjate, que Chile salga a apoyar, partiendo por Corfo, que también Corfo le cuesta mucho entender este tipo de cosas. Y lo digo con mucho respeto, pero siempre lo voy a decir. Y cada vez que me lo preguntan lo digo. A Corfo le falta entender mejor el mundo biotech. Siempre se van por fintech porque es más fácil cuantificar las lucas o verdad, el modelo de negocio es más comprensible para ellos. De hecho, mira, te voy a contar una historia. El año antepasado, antes de salir Mejor Startup de Chile, que fue un premio otorgado por el Mercurio, por la Embajada de Suiza y por PwC Chile, fuimos finalistas en otro concurso que no recuerdo bien, también como empresa emergente, en la que creo que estaba involucrado también, estaba PwC Chile, creo, con alguna otra entidad, no sé si Avoni, etc. Y me llamó el rector de la Universidad del Desarrollo, de Economía, que era uno de los jueces. Primero para felicitarme y para decirme, eres la única startup biotech que llegó a la final. Tengo 5 fintech, una no sé cuánto, y a ti. Y no entendemos lo que haces. No entendemos cómo calificarte. Perdónanos, por favor, porque lo que haces es impactante. Pero no tenemos cómo ni siquiera hacerte competir con los demás porque no manejamos el lenguaje. En nuestro jurado no hay nadie que sea del mundo biotech. Entonces,
ahí es donde hay que poner atención, porque el mundo biotech es el mundo que, o sea, claro, es el ecosistema biotech, es el que va a aportar a un mundo más sustentable, a un mundo que va a aportar y va a impactarlo de tal forma de que va a mejorar la calidad de vida de las personas. Hay que poner, o sea, no es solamente plata lo que hay que considerar acá. Acá estamos considerando en realmente restaurar vidas, en hacer un mundo más sustentable, un mundo que tenga, no sé, evitar un calentamiento global que sea drástico, que los animales puedan seguir sobreviviendo y las distintas especies no se extingan por falta y bla, bla, bla. Vamos a hablar de sin fin de cosas. Entonces, a Chile le falta poner foco en eso, sobre todo teniendo el talento que tiene. Chile no puede desperdiciar el talento que tiene. Hemos visto que muchos emprendedores, una vez que logran vender sus compañías y hacer un exit, vuelven al ecosistema a devolver la mano, ¿cierto? A invertir en otras compañías, a meterse en otros directorios, ¿cierto? A asesorar, a estar en múltiples instancias. Yo sé que tú estás en una etapa de crecimiento difícil. ¿Cómo ves tu vuelta al ecosistema en algún momento? ¿Te gustaría poder invertir en otra startup? ¿Te gustaría poder ser mentor? O quizás fundar otra empresa más adelante. ¿Cómo ves ese camino de aquí al exit eventualmente y tu retorno al ecosistema? Sí, mira, por supuesto que como buen emprendedor apasionado del biotech, me gustaría todas las anteriores menos el volver a abrir, volver a emprender en otra startup, porque no sé si tendría salud y paciencia para hacerlo. Pero sí estoy de acuerdo contigo que uno quiere devolver la mano, uno quiere ser parte, ¿verdad?, de la nueva generación de startups que van a necesitar la ayuda de alguien que ya pasó por la misma vuelta que ellos quieren pasar, poder transmitir los conocimientos y evitar que fracasen donde uno fracasó. De eso se trata, ¿verdad? Y si tengo la posibilidad de invertir, por supuesto que lo voy a hacer. Creo que el biotech es parte del futuro del mundo, sobre todo en la vertical medtech, que es donde yo me muevo, la parte médica, la salud de las personas para mí es algo que a eso viene el mundo. Por supuesto, siempre dispuesto a poder aportar, siendo mentor, siendo advisor, estando en un directorio, invirtiendo como socio ángel, lo que sea. La verdad que sí, absolutamente la respuesta es que sí. ¿En qué momento está ArcoMedLab? Sabemos que te vas a vivir a Estados Unidos para poder consolidar, me imagino, el mercado allá. ¿Cuáles son las expectativas de aquí los próximos 5 años? ¿Dónde ves tu empresa de aquí a 5 años más? Buena pregunta, y aquí me gustaría, quizás para las personas que nos están escuchando, especificar un poco lo que hacemos, porque no hemos entrado muy a fondo. En ArcoMedLab somos pioneros a nivel mundial en el desarrollo de impresión 3D, 4D, para la fabricación de implantes de hueso sintético que son hechos a medida para el paciente, para todo el área anatómica de la cabeza y del rostro, ¿verdad? A diferencia de los competidores que ya existían, que son los big players que todos conocemos, Johnson Johnson, por ejemplo, que son monstruos dueños del monopolio completo, ellos fabricaban estos implantes con una tecnología que es muy anticuada, en la cual se llama CNC. Es todo lo contrario a la impresión 3D. La impresión 3D es tecnología aditiva, el CNC es sustractiva. Ellos colocan un bloque del material de la forma que le quieren dar al implante y esculpen o tallan desgastando el material hasta llegar a la forma final del implante. Esto implica más de un 70% de desperdicio de material en el proceso, excesiva contaminación, limitaciones geométricas para poder reproducir extensiones cóncavas, extensiones convexas. Imagínate el cuerpo humano, la anatomía, lo complejo que es. Y lo más importante de todo es que logran fabricar implantes sólidos. El hueso humano no es sólido. Y es ahí donde ArcoMedLab presenta el primer game changer en relación a la propuesta de valor de hacer un implante que va a imitar desde adentro el hueso humano hasta afuera. Y segundo, este mecanismo que el hecho de trabajar en este mundo de tecnología aditiva, donde podemos diseñar dentro del implante, poder integrar un almacenaje y al mismo tiempo un mecanismo de suministro de fármaco, realmente hay una propuesta de valor demasiado potente. Y eso es lo que eventualmente nos hizo diferenciarnos de forma bastante violenta. Dicho todo eso, en Chile, a pesar de lo difícil que es emprender en biotech, el sistema de regulación sanitaria es muy laxa. Y eso ha sido un punto clave a favor para nosotros.
no conocemos ninguna startup en el mundo que fabrique dispositivos médicos implantables y que en 3 años tenga más de 600 pacientes operados con un seguimiento de más de 5 años. Y eso es dada la regulación chilena. Eso es por lo laxa que es la regulación sanitaria, que prácticamente no la hay. Perfecto. Y creo que llegó el momento en que Chile se ponga las pilas y se ponga más estricto también. Yo, así como hubo desventajas en haber nacido en Chile, tuvimos esa ventaja, agarramos ese espacio. Sin embargo, de inmediato quisimos ir mucho más allá y comenzamos a certificarnos por las ISOs que te comenté. Y de hecho estamos en el proceso final de la FDA. Comenzamos 1 año y medio, así que ya nos queda un solo proceso más, que hacer un par de estudios histológicos con animalitos, y ya eventualmente el próximo año vamos a poder estar aptos para poder vender nuestros implantes también en Estados Unidos. ¿Ves algún competidor que esté amenazando la operación? Al revés, yo diría que nosotros somos los que estamos amenazando la operación de varios competidores ya bien posicionados en la industria. Conocemos solamente una startup que fabrica con tecnología similar a la nuestra, pero en vez de implantes de cabeza o de cara, únicamente de columna vertebral, cage vertebral o discos vertebrales, y acaban de obtener su FDA. Eso es muy bueno para nosotros porque quiere decir de que no estábamos tan locos en haber sido los primeros en el mundo en desarrollar esto. Y esperemos, y lo más probable es que seamos los primeros que vamos a poder certificar nuestros implantes con FDA, con esta tecnología, con estos biopolímeros, pero en el área o el territorio de cabeza y rostro, para poder seguir llevándolo eventualmente a otras partes del cuerpo. ¿Existe la posibilidad de hacer un éxito en bolsa para ArcoMedLab? Mira, es una buena pregunta. Más que un éxito en bolsa, nosotros acabamos de firmar hace 1 mes y medio con un banco internacional, luego de haber negociado 7 meses. Este es un banco internacional llamado Bioscience Equity Partner. Este es un banco internacional que se dedica a acompañar a startup biotech en estadios tempranos, en etapas tempranas, para comenzar con un fundraising desde la serie A en adelante. Siempre con el objetivo de llegar a cotizar a bolsa. Okay. Ese es como el objetivo principal de este banco. Este banco selecciona 10 startups al año de miles de todas partes del mundo. Es un banco con sede en Nueva York, en Londres y en Sydney. El CEO, el doctor George, es un doctor en medicina nuclear. Llevó 4 startups propias de él a Nasdaq. Ya hizo todos los exits que tenía que hacer y decidió, justamente volviendo a hablar del mismo tema, devolverle la mano a la vida y empezar a apoyar a los CEO o a las startups en el proceso de levantamiento de capital para eventualmente poder tener los recursos necesarios, porque este es un mundo que requiere mucho dinero para poder desarrollar el research y development que esto involucra, y poder eventualmente llevarlos algún día a cotizar a bolsa. Si entiendo bien, ¿ellos te venden un servicio o te piden también una parte del equity de la empresa para poder salir a levantar plata? Porque entiendo que ellos levantan plata por ti, como que ellos hacen la pega de buscarte inversionista, pero a cambio, ¿qué te piden? Excelente, sí. Ellos piden un fee inicial. Después de haberte seleccionado, como te digo, es un filtro de selección bastante intenso. Y bueno, después de haber negociado varios meses con ellos y haberles tenido que presentar una cantidad de pipeline, siempre enfocado en I+D, es decir, dime todo lo que queréis desarrollar de acá al 2026 con exactitud, cuánto te vaya a gastar, qué equipo vaya a necesitar, qué certificación vaya a ocupar. O sea, estuvimos como 7 meses en eso. Tú les pagas un fee inicial y finalmente ellos, con la cartera de clientes de ellos, para la redundancia, de todas partes del mundo, desde family office, capitales corporativos, gobiernos, VCs, absolutamente todo, capitales privados, efectivamente lidera el proceso de levantamiento de capital y siempre va a quedarse con un porcentaje de lo que se va levantando en cada ronda. Las rondas están previamente estipuladas, nosotros sabemos perfectamente qué es lo que queremos lograr en la ronda serie A. En este instante nos encontramos en el proceso de due diligence, donde el banco está revisando todos nuestros documentos, mejorándolos en caso que sea necesario, fijando una valorización, un pre-money valuation, para poder justamente salir a levantar las lucas con sus clientes en base a esa información. Dentro de este portafolio hay biotech muy conocidas
Y él, no en este banco, pero él como CEO, a través de otro fondo en el cual también participaba, fue uno de los inversionistas de etapa temprana de BioNTech y Moderna, para que nos hagamos una idea del hombre en las ligas que se mueve. ¿Y te hace firmar algún tipo de instrumento, nota convertible, safe? ¿Cómo son los instrumentos que manejan dentro para poder...? Con él, en este caso, no. Directamente con el banco, no. ¿Cómo lo vamos a hacer la Serie A? Directamente con equity, porque es valorización, equity, y así la empresa va adquiriendo valor en el tiempo para eventualmente salir a Nasdaq. Tenemos proyectado salir a Nasdaq el 2026. Sin embargo, todas las rondas que hemos hecho en el pasado son 3. La con inversionistas ángeles que hablamos recién fue a través de también equity directamente. Hicimos una ronda bridge, que fue la que nos ayudó a llegar a Estados Unidos, y se hizo a través de notas convertibles. Y comenzamos una ronda safe chiquitita a principios de este año, en la ventana que tenemos antes de comenzar el roadshow con el banco, porque tú sabes que este proceso de due diligence puede tomar 3 meses. Calculamos que en septiembre vamos a comenzar. Siempre queremos lucas, siempre queremos estar con oxígeno suficiente para poder seguir desarrollándonos, pagando los estudios preclínicos de todas las invenciones que tenemos en proceso, la misma FDA, etc. Así que tenemos una ronda pequeña seed, la cual estamos levantando lucas. De hecho, ya hemos levantado lindos tickets a través de SAFE. Es decir, hemos usado nota convertible, equity y SAFE. Absolutamente todos los instrumentos habido y por haber para hacer el proceso de levantamiento de capital. Oye, ¿y la burbuja de 2021 con las valorizaciones de las startups, sobre todo América Latina, les pegó de alguna forma, para bien o para mal, en su valorización, en su proceso? Nos pegó a todos para mal. O sea, era una burbuja que eventualmente se veía venir reventar. Yo te diría que si Arcomed Lab hubiese comenzado, estuviésemos donde estamos ahora en el 2020, 2019, hubiésemos levantado mucha plata muy fácil, y no ha sido el escenario. Esto nos ha pegado a todas las startups con base tecnológica, no solamente biotech, en el mundo entero. De hecho, Startup Nation, Israel, el país con mayor porcentaje de startups exitosas, es uno de los países más golpeados. Leí un artículo hace un par de días atrás que más del 60% de los founders de las startups basadas en tecnología en Israel están sacando sus headquarters de Israel en busca de alternativas, porque está realmente crudo el escenario. Y yo viviendo en Estados Unidos y ya habiéndome juntado con muchos potenciales inversionistas de allá, y también, por supuesto, otras startups, digo que el escenario es exactamente el mismo. Este es un año en el que las startups tenemos que tratar de sobrevivir. Los que tienen venta con venta, el mundo biotech no tiene ventas, así que hay que ocupar otros recursos, pero hay que aguantar como sea, porque efectivamente ha sido un año muy, muy complejo. Por un lado, y con esto termino, la idea ha sido para mí personalmente un año muy bonito y al mismo tiempo muy duro. Bonito porque es cuando he logrado cumplir los hitos más importantes. Primero, americanizar mi empresa, hacer un landing oficial, que nuestros headquarters estén en Estados Unidos, el haber podido ser la mejor startup del año de Latinoamérica, el haber podido presentar una patente en 30 países, etc. Pero al mismo tiempo, justo el año donde más difícil ha sido el proceso de levantamiento de capital. ¿Hay alguna otra empresa chilena que esté abierta en bolsa en Estados Unidos? Buena pregunta. ¿Biotech? No sé, yo la verdad que no conozco ninguna chilena que esté, pensando en que ustedes podrían ser la primera eventualmente. En MedTech seríamos la primera, efectivamente. Yo de hecho te digo que no existe ninguna startup o empresa chilena en la historia de nuestro país, en el rubro MedTech puntualmente, que haya logrado el desarrollo tecnológico, la validación científica y el impacto a nivel salud, no solo en Chile. Nosotros tenemos 600 implantes puestos en más de 6 países distintos de Latinoamérica, y hoy en día tenemos distribución en México, Bolivia, Ecuador, Perú, conversaciones y así. Ahí estamos haciendo un lindo trabajo con ProChile, que nos ha ayudado mucho también a abrir mercado. Pero sí te puedo hablar de una empresa a la cual admiro muchísimo, que no está cotizando en bolsa, pero que partió algunos años antes que yo en este camino muy similar. Está en MedTech, pero muy mezclado con robótica. Levita Magnetics. La conozco. Alberto, increíble. De hecho, me junté con él a conversar, le hice un par de preguntas, él actuó como mentor conmigo, justamente hablando del fundraising y todo lo difícil que ha estado últimamente. Admiro mucho lo que está haciendo. Yo diría que él es el primer chileno en el mundo MedTech en salir de Chile al mundo, y ahí estamos tratando yo con mucha humildad de seguirlo. Qué bueno, el Levita Magnetic, increíble. Increíble. Y pronto va a obtener su FDA.
A ellos les ha costado un poco más en términos de tiempo, llevan varios años en eso, porque él creó algo muy distinto, algo muy nuevo que no existe. Y hay un dicho, que el que primero llega con una idea a la FDA sale perdiendo, el que gana es el número 2. En nuestro caso, como la solución en sí de un implante hecho a medida en este mismo biopolímero ya existía por Johnson Johnson, existen los predicates. Y estos predicados, entonces tú no tienes que crear o inventar el código, tú simplemente explicas que tu tecnología es distinta. Explicas por qué, aunque sea absolutamente distinta, pero finalmente es un producto que va a ir a resolver una patología similar. Entonces, no tuvimos que inventar un código y eso nos ha permitido avanzar en la FDA y en menos de 2 años la vamos a obtener, versus 7 o 10 años que se demora el que primero llega, por decirlo así. Ilan, para ir cerrando, ¿dónde está tu principal inspiración hoy en día? ¿Y quién, bueno, si es una persona, si es algo en particular? ¿Y qué mensaje le podrías transmitir a los emprendedores que quizás todavía no nacen, que vienen detrás, que están estudiando quizás, quién sabe, para inspirarlos a seguir tu camino, al camino del emprendimiento? Bueno, ¿qué me inspira? Me inspira, lo dije recién, para mí el pensar en cómo voy, siempre lo he dicho, para mí el mejor pago de mi trabajo es cuando veo a un niñito que tenía una cabeza que no parecía humano, salir del pabellón y verlo después de la cirugía, 2 semanas después con una cabeza normal y ver cómo su familia sonríe y ver al niño sonreír, entendiendo que el niño ahora va a poder hacer su vida normal, eso para mí es todo. Esa es mi fuente de inspiración, el poder entregarle una mejor calidad de vida a una persona que estuvo encerrada en su casa por vergüenza, salir porque tiene un hoyo o la mitad de la cabeza, y el que la persona pueda hacer una reinserción social, pueda salir de su casa al supermercado, sonreírle a la vida, es mi inspiración. El sentir que puedo alargar la vida de una paciente, eventualmente un paciente, porque podemos tratar de mejor manera una enfermedad, es mi pasión. Para eso viene el mundo, ese es mi motor y creo que esa es la razón por la cual sigo acá, porque he tenido muchos momentos en mi carrera profesional que te diría que hubiese estado a punto de desistir, pero esto es lo que me recuerda cuando me levanto y cuando me acuesto en la noche, que tengo que seguir con la misma fuerza porque este es mi objetivo y nada me va a parar porque quiero seguir viendo a toda esa familia o a todas esas personas sonreírle a la vida. Dicho todo eso, ¿qué le puedo decir a los futuros emprendedores? En general, yo insisto, creo que las startups son las entidades que vienen al mundo a solucionar un problema en particular. Eso es lo primero. El concepto, y ya casi cito también a Impact ABC, que es un VC que está liderado por un gran amigo mío, David Albo, que se dedica a levantar plata para invertir en startups que solamente la hagan bien el mundo. Tienen que seguir haciéndolo, anímense. Yo creo que este mundo depende de todas esas generaciones. Este es un mundo distinto, este es un mundo que cambió. Creo que a pesar de que va a haber mucha resistencia, y lo estamos viendo también en otras startups como Notco, que ¿verdad? Han tenido temas legales por el tema de las leches en el sur. Obviamente que hay una cierta incomprensión y obviamente susto, inseguridad de las industrias que ya están más que consolidadas hace muchos años, porque obviamente nosotros somos las generaciones que vamos a ir a reemplazar lo que están haciendo de mejor forma, buscando un impacto social, evitando contaminación, y obviamente haciendo que este mundo se desgaste mucho menos, ¿verdad? Apuntando a que nuestras futuras generaciones tengan un planeta que puedan disfrutar como hemos disfrutado nosotros y no preocuparnos de nosotros sin que nos importe lo que va a pasar en 7 generaciones después. O sea, ojalá que nuestros tataranietos puedan disfrutar de un lago, de un volcán, de un océano, de oxígeno, ¿te fijáis? Y de flora, de animales, de todo. Entonces, de ellos depende, de los futuros emprendedores que se embarquen en este hermoso viaje de emprender, aunque sea difícil, en startup, que le vayan a hacer un bien al mundo, que quieran impactar en el mundo, ¿verdad? Eso. Muchas gracias, Ilan, por venir, por estar acá, por dedicarnos parte de tu tiempo. Te deseamos el mayor de los éxitos posibles, que cumplas tus sueños, que dejes muy bien parado a Chile, que se agradece un montón los representantes que se la juegan por dejar bien parado nuestro ecosistema en general.
y esperamos que cuando tu viaje del emprendedor termine, vuelvas al ecosistema a aportar de diferentes formas que te lo van a agradecer muchísimo. Muchas gracias, Ilan. Muchísimas gracias a ti realmente, Alonso, por la invitación y el espacio de poder también contar. Es una buena terapia también contar, porque me hace recordar cosas lindas del pasado también que me recuerdan que tengo que seguir en este camino a pesar de lo oscuro que muchas veces se pone. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, que estés muy bien, Ilan. Igualmente tú.